Vamos. Buenas. Agregar a Bani. Hola, Hola. ahí Estamos. estamos. Muy bien. Vamos a Bueno, yo esperar estoy. un ratito a que se una la gente y Dale, comenzamos, ¿te parece? dale, dale. Está levantándose un viento afuera tremendo. Acá está volando de todo, espero que no se me corte ni la luz ni internet. Igual con el Tal teléfono me cual, problema, pero tal cual. sí. Bueno, voy a empezar con una introducción, porque siempre me preguntan qué es una etóloga y cuando uno la deriva, la gente no sabe que es veterinario, un etólogo, y que además tiene su especialidad en comportamiento animal. La doctora ya hace 10 años que se dedica a la etología, tiene una vasta cantidad de cursos hechos y muy buena oratoria. Y bueno, me pueden ir dejando las preguntas que yo se las voy transmitiendo a la doctora. No sé si querés agregar algo más. Soy recibida de la Plata, igual que yo. Sí. ¿Y cuándo arrancó? No, tal vez agregar que los etólogos clínicos trabajamos también en la prevención de los problemas de comportamiento. No solamente cuando ya está el problema está de forma manifiesta, ¿no? Lo ideal Bien, siempre es tratar desde la prevención. muy Así que acá bien. es importante el trabajo en conjunto con el clínico y la familia, que es quien detecta esos primeros síntomas y esos primeros signos y lo deriva. Y sí, sobre todo porque muchas veces tienen que ver con patologías capaz internas los problemas, ¿no es cierto? O sea, problemas Los químicos. problemas de comportamiento, sí, muchas veces hay muchos que tienen un problema orgánico, un problema que detecta entonces el clínico en la revisación anual o bianual, pues, según el caso. Y hay otros que, bueno, se detectan en la convivencia, no se manifiestan en la camilla, pero ahí es importante también entonces el ida y vuelta y el vínculo que establece el clínico con la familia para poder charlarlo, y si la familia no lo cuenta, bueno, el clínico a través de la anamnesis va empezando a preguntar, ¿no es cierto? Por ejemplo, muerde mucho, lastima cuando juega, bueno, entonces ahí ya tenemos un signo centinela de un perro que puede tener un problema de inhibición de mordida, que es un signo, por ejemplo, del síndrome de hiperactividad y hipersensibilidad, y ese cachorrito hay que tratarlo cuanto antes. Exacto, ya nosotros de cachorrito en la camilla podemos ir detectando ese tipo de cosas y bueno, estaría bueno que hablemos una introducción justamente de eso. ¿Qué edad es la ideal para el destete saludable de ese cachorrito que no traiga problemas a la familia? O sea, lo ideal, que Los estemos 60 días. como los 60 días. 60 días es fundamental que esté en contacto con la mamá, con los hermanos, idealmente que ya a partir de esta edad se le empiecen a presentar también otros perros adultos que van a ser, o juveniles, que son reguladores también del comportamiento, y otras especies con las que posiblemente va a convivir a futuro. Por ejemplo, gatos, ¿no? Es la especie más común con la que convivimos. Y también es importante tener presente que el ambiente en el cual se crió el perrito, llegando sobre todo a los 60 días, debería ser similar al ambiente en el cual después va a vivir. Porque tenemos muchos problemas de perros que son criados en el campo y se vienen a vivir a plena Lanús, el centro de Lanús o plena ciudad de Buenos Aires, y la cantidad de estímulos que reciben, si el perrito no tiene una capacidad de regulación adecuada o de adaptabilidad adecuada, va a entrar en un cuadro de miedo profundo, Perfecto, un cuadro de ansiedad. perfecto. Perfecto. Bueno, después otra cosa introductoria que quería decir, bueno, para tomar turnos con vos, se comunican, piden tu número de WhatsApp, lo pueden pedir acá en la veterinaria, y en general las consultas empiezan siendo virtuales, en la que uno conversa, ¿no es cierto? Y pasas un formulario para llenar y después haces un Ah, control. sí, a ver, la consulta etológica es una consulta muy larga porque nosotros tenemos que evaluar a ese individuo con sus particularidades, hay que evaluar el ambiente donde se desarrolla la vida de ese individuo, qué relaciones sociales tiene con la gente con la que habita,
pero también qué relación tiene con el ambiente externo, que es la calle, sobre todo en el caso de los perros, no tanto los gatos, y con la gente y con otros animales con los que se encuentra en la calle. Más allá del motivo X de problema, que a veces puede ser, por ejemplo, miedo a los truenos, pero uno tiene que hacer todo un análisis integral de todo eso, que es lo que hace que la consulta sea tan larga. Entonces, a mí me gusta, hay muchas formas de trabajar, a mí me gusta la primera consulta hacerla sin el animal presente, porque uno tiene más comodidad, se puede charlar mejor, a veces los perros en el consultorio se ponen nerviosos, o a veces están asustados, o a veces están llamando constantemente la atención, lo mismo que cuando uno visita la casa. Pero cada caso es particular, cada animal es particular y cada familia también. Yo idealmente la primera consulta la hago online, pido a la gente que me complete la historia clínica, y después sobre esa historia clínica volvemos a hablar o volvemos a reforzar, o yo vuelvo a preguntar sobre algunos puntos. Perfecto. Y los controles sí me gusta hacerlos presencial. Los controles sí, porque uno, si bien muchas veces el animal ya viene derivado por un colega, entonces todo lo que es la parte física ya está contemplada, pero igual a veces hay comportamientos, hay conductas, o el examen físico a mí igual siempre me gusta hacerlo también. Así que el primer control o el segundo, en general, me gusta hacerlo presencial. En los casos de agresión, y bueno, por una cuestión de seguridad de la gente y del propio animal, a veces hay que seguir con la modalidad virtual. Muy bien. Mientras se están conectando, que ya vemos varios, quería aclarar que, bueno, la doctora va a empezar con la presencialidad entre marzo y abril, lo vamos a definir porque hace poquito fue mamá. Pero bueno, mientras tanto, sobre todo porque ahora sí viene el tema de las fiestas, que vamos a charlar, las vacaciones y demás, pueden hacer sus consultas con la doctora vía virtual, conectados. ¿Usás Zoom o videollamada o WhatsApp? Yo uso Meet de Google, pero Ok, si la gente se siente más cómoda, a veces hay personas mayores que tal vez no manejan tanto las plataformas, puede ser por videollamada de WhatsApp también. ok, Me perfecto. gusta, me gusta usar Meet porque lo tengo en sincronicidad con la historia clínica, entonces puedo ir tomando nota y estar teniendo a la vez la videollamada, que o sea que otras plataformas, tal vez, por lo menos yo no encontré la manera de hacerlo. Bien, Pero ¿y bueno, con qué, videollamada, con el teléfono acá, la compu acá, y bueno, más o menos vamos ordenando la consulta así. bien, ¿y qué consejo le darías a una persona que va a tomar una consulta? Por ejemplo, se me ocurre, videos del comportamiento del animal, ¿eso a vos te sirve? Fotos. A ver, yo creo, esto no es exacto, es mi experiencia, el poder registrar el comportamiento del animal es la mejor manera que tenemos de evaluarlo, ¿sí? Porque el animal no sabe que está siendo observado, entonces uno puede evaluar el comportamiento completo desde que se inició hasta que se terminó, cómo estaba el ambiente, si hubo factores disparadores, cómo terminó la conducta, qué estaba haciendo la gente que estaba alrededor, ¿sí? Cosas que a veces en la consulta no suceden, el animal a veces no expresa el comportamiento o al revés, expresa otros. Y con la presencia del veterinario en la casa es lo mismo, el perro está expectante o el gato mirando esta nueva persona que está en la casa. Entonces muchas veces hay muchos comportamientos que no nos muestran y hay otras veces que sí, y hay otras veces que nos hemos encontrado con que hay un comportamiento problema que lo vemos en el control, porque la gente no lo supo leer, no lo supo interpretar como un problema. ¿Sí? Claro, O por y es, ejemplo, cuando los ves, las patitas todas marcadas de marrón, ¿no? Entonces tal vez aparece en una foto eso, o aparece cuando tenés el perro en la camilla porque no se tomó registro. Por eso que es importante la mayor cantidad de información posible, registrarla, subirla y si la consulta es virtual, siempre tener una instancia de presencialidad también. exacto. O sea, siempre yo lo que les digo es que también tengan una lista de preguntas como para aprovechar la consulta. Por ahí llegar con un análisis hecho, ¿eso te parece bien? Tener un análisis previo hecho para la consulta. Sí, idealmente el estudio, el chequeo, el examen clínico tiene que estar presente y a veces según la edad y un poco lo que ve el clínico, que se anticipa un poco a si este animalito va a necesitar o no la prescripción de un tratamiento biológico, ya sí puede adelantar un análisis de sangre, un electrocardiograma o una ecografía, o esos animales que tienen, por ejemplo, micciones emocionales o que tienen defecaciones que van cambiando de textura y de apariencia asociado a determinados momentos del día o a determinadas situaciones, está bueno que ya el clínico haya hecho un screening con algunos estudios.
Perfecto. La idea de la introducción es justamente porque hay mucha duda acerca de tu especialidad y tal vez la gente piensa que nosotros como clínicos eso lo manejamos y en realidad podemos tirar determinados tips, pero es muy abarcativa tu especialidad, cuenta con mucho más detalle de lo que por ahí puede ver un clínico en la camilla, es mucho de lo que se habla con el propietario. Entonces, es importante que se maneje con un especialista. Eso siempre se los recalco como clínica, que no va a ser lo mismo que yo pueda acotar que lo que puedas vos dar, porque vos das un diagnóstico y un tratamiento. Eso es importante Sí, que la gente lo entienda. sí, y es importante entender también que cada familia, con cada animal, con cada medio en el que se desarrolla la vida, es particular y es único. Entonces los tratamientos no se repiten, son únicos. Cada sistema familiar funciona de una manera particular y a veces una indicación para un sistema no corresponde para otro. O, por ejemplo, una indicación para una familia donde son todas personas adultas no puede no ser la misma o puede estar contraindicada en un ambiente donde hay niños. Si el perro, por ejemplo, es estos perros que gruñen cuando te acercas al sillón, por ejemplo, ¿no? A veces una indicación no es la misma para una familia con un niño o el pronóstico y la afección del perro es la misma. Porque cada familia funciona como un sistema y nosotros trabajamos entonces con sistemas formados por una familia multiespecie y un ambiente con ciertas particularidades. ¿Sí? No es lo mismo una casa donde yo puedo decir al perro durante el momento de la comida, le trabajamos, salvamos una zona que está positivizada, a cual al perro le gusta ir, pero tengo la posibilidad de aislarlo, de sacarlo, o un gato. Estos gatos que se ponen agresivos cuando reciben visitas. Ah, sí, no, vivo en un monoambiente, y bueno, ahí el pronóstico es diferente. Totalmente. Bueno, esto justamente era la introducción que quería hacer para que te conozcan y ahora si te parece abordamos, fueron unos 10 minutitos más o menos, vamos a abordar el tema de hoy, que es el manejo de la ansiedad y las fobias en los pequeños animales, pero básicamente quería destinarlo justamente a estos dos momentos que va a haber próximamente. Uno son las fiestas con los ruidos que hay, con el tema de que ingresa gente a la familia, o todo lo contrario, el perro se queda solo, o el gato se queda solo, y después las vacaciones. Vamos a hablar de algo general, no vamos a hablar de tratamientos médicos puntuales, porque eso depende, como dijo la doctora, de sus análisis, su diagnóstico, etcétera. Pero vamos a abordar básicamente qué es la ansiedad, qué es la fobia y esa es la primera pregunta que te hago. Y si hay diferencias en la manifestación de un perro y de un gato. A ver, el miedo es una respuesta emocional caracterizada como negativa porque produce signos que resultan de cierta incomodidad que es necesaria para la supervivencia de todos los individuos, ¿no? Sin miedo no estaríamos vivos. Ahora, ¿cómo se va a manifestar el miedo? Una respuesta de alarma, aparece un evento estresor, vamos a poner, por ejemplo, el ruido, aparece el ruido de manera inesperada, aparece una respuesta que se llama de estrés agudo, ¿no es cierto? Me sobresalto, los signos que vamos a ver, que son visibles, la taquipnea, aparece la respiración acelerada, la midriasis, los perros se le pone o el gato, los ojos grandes, desorbitados, medio que mira para todos lados, y la taquicardia. En algunos casos puede haber incluso vaciado de sacos anales, o sea, aparece un olor muy feo en la zona donde está el animal. Ahora, en un individuo normal, que solamente fue una respuesta de miedo, en 10 minutos vuelve al estado inicial, o sea, vuelve al estado de equilibrio, está otra vez normal. Creo que todos hemos experimentado en algún momento este sobresalto, ay, qué susto que me pegué, pero al ratito ya estamos hablando como si nada. El paso siguiente es la fobia. ¿Qué diferencia uno del otro? La fobia aparece cuando la respuesta de miedo empieza a ser intensa, desproporcionada, a un estímulo que no representa una amenaza real. Acá la respuesta de miedo es completamente, vamos a decirle, desubicada, ¿sí? Y aparece cada vez que aparece el mismo estímulo, ¿sí? Y no Sí. representa una amenaza real para el perro. El ruido del trueno, por ejemplo, si el perro está en el medio del campo, bueno, está bien que tenga miedo. Ahora, si está dentro de una casa, la lluvia, la tormenta, no representa ninguna amenaza para él.
En este caso estamos hablando de, por ejemplo, factores externos como dijiste, ruidos. Pero uno puede tener fobia a otras cosas también, a cosas materiales. Ay, las manejo. La caracterización de la fobia, sí, la fobia puede ser hacia, por ejemplo, los cuidados veterinarios o hacia los cuidados del cuerpo. Entonces acá incluimos el corte de uñas, el cepillado, el lavado del pelo, ¿no? La visita a que hay un montón de perros, ¿no? Que tienen miedo de ir hasta a la peluquería. La fobia a los cuidados veterinarios, estos perros que tienen un miedo excesivo a entrar a la veterinaria, incluso ponerlos arriba de la camilla, es imposible atenderlos en ninguna situación, ¿no? Después tenemos la fobia, por ejemplo, a la calle, la fobia a los ruidos. A veces la fobia es a una escalera, es un objeto nuevo, ¿sí? Porque la fobia se desarrolla cuando el individuo no puede explorar, analizar, evaluar el factor o el evento que produce el miedo. Exacto. ¿Es ¿Sí? parte Cuando ya de una respuesta crónica, o sea, un estrés crónico? ¿Se puede llegar a un estrés no, crónico? no, eso es cuando No. pasa al otro estadio, que es el estadio de ansiedad. Ah, bueno, ahí está, ahí está. Entonces tengo que La explicar fobia, eso. tenemos tres estadios. Habría un cuarto, que es el estado reaccionar, pero vamos a dejarlo afuera. Por Bueno, eso es más complejo. Tenemos sí, la respuesta de miedo. El perro o el gato no se adaptaron, no pudieron integrar, no pudieron hacer la habituación a este estímulo o a esta persona o a este individuo. A veces puede ser la fobia de otro perro, a los hombres, ¿sí? sí. No me adapté, me hago fóbico. Cada vez que esto aparece, a mí yo tengo una respuesta de miedo extremadamente exagerada, pero cuando se va, yo vuelvo al estado normal. La otra categoría, esto es a grandes rasgos, ¿no? Después hay subclasificaciones de tipos de fobia, etcétera, pero la otra categoría sería el estado ansioso, donde una de las posibles manifestaciones que vamos a tener es el famoso ataque de pánico, que sería un ataque de ansiedad paroxístico. El ataque de pánico. Aparece este estímulo y colapso. ¿Sí? Sí. Y después tenemos la fobia, que puede ser la ansiedad, que puede ser intermitente o permanente, en la cual el individuo siente la amenaza permanentemente en el ambiente. Está hipervigilante y está esperando y viendo a ver cómo y cuándo va a venir. Y ahí hablamos de estrés crónico. Perfecto. Y ¿Me si, por expliqué? ejemplo, para hacérselo sencillo a la gente, ¿no? Sí, Yo hablo como si fuera una persona que va a tu consulta. Si sí. yo te hablo de ataque de pánico, ¿en qué punto lo pondrías? ¿Como fobia, como ansiedad, como... ¿Viste el Es ataque? un perro que tiene un problema de ansiedad. Ya estamos Perfecto, hablando de un problema de ansiedad. perfecto, perfecto. Y eso ya es más grave. Es más grave, sí. Bien. Es una Con, evolución. con ansiedad el perro corre riesgo su vida. Con la fobia también corre riesgo su vida. Porque a veces, y esto es lo que íbamos a hablar de las diferencias que hay de cómo afrontar el miedo, una de las estrategias que tienen algunos animales es la huida. ¿Sí? Y a veces en esta huida atraviesan vidrios, quedan enganchados en la reja, quedan enganchados en la ventana, hay accidentes de tránsito, ¿sí? Animales que se pierden. Entonces no solo es la ansiedad con la cual el animal corre riesgo de vida. En la fobia también hay riesgo de vida. Ahí me ¿Sí? preguntan, Vani, para que la primera pregunta, ¿una ansiedad de separación también nace de una fobia? Me pregunta una Maggie. En realidad la ansiedad por separación tiene que ver con un problema del animal en la relación con con la figura de apego. No es una fobia. ¿Puede Perfecto. No tener es- de manera paralela una fobia a otra cosa? Sí. Pero la ansiedad por separación hay un problema en el vínculo con la figura de apego. O porque el Bien, animal no se supo desapegar, no se desapegó correctamente de la mamá, o porque hubo una situación traumática en el medio, como puede ser, por ejemplo, el abandono, o una situación traumática como una enfermedad, un accidente en el cual el animal tuvo cuidados más intensivos, bien, o algunas enfermedades en las cuales empieza a perder las capacidades cognitivas, como pueden ser los perritos o los gatitos viejos, que ahí pueden desarrollar también una ansiedad por separación. bien. Y entonces estamos hablando que tanto la ansiedad como la fobia necesitarían tratamiento. Necesitan tratamiento. El tratamiento Perfecto. ecológico tiene dos pilares. Sí, Tenemos el pilar biológico, que es la prescripción de un fármaco. Este puede ser un nutracéutico, puede ser un psicofármaco,
a veces es una terapia, por ejemplo, algún manejo del dolor, o sea, no necesariamente un psicofármaco, ¿sí? Pero necesita el pilar biológico, la prescripción de un fármaco. Después se evaluará en función de ese animal, de las características que tiene, cuál. Y un tratamiento de modificación de conducta, donde vamos a trabajar el ambiente, donde vamos a trabajar la comunicación que tenemos que llevar adelante con el animal, donde vamos a trabajar la educación básica, donde vamos a trabajar tal vez nuevas rutinas que haya que implementar, donde vamos a hacer trabajos o ejercicios cognitivos, propioceptivos, trabajos de relajación, cómo aumentar la previsibilidad de lo que va a pasar, y técnicas particulares de desensibilización y de contracondicionamiento, que lo que van a buscar es que la conducta problemática se modifique, de manera ideal desaparezca. Bien, ¿y siempre acompañas estos tratamientos con el adiestramiento o no es necesario? Hablando de ansiedad y de fobia. A mí me gusta acompañarlo con educadores. A mí me gusta el trabajo multidisciplinario, así como me gusta trabajar con el clínico, me gusta trabajar con el cardiólogo, me gusta trabajar con el educador. No me gusta llamarlos adiestradores, me gusta más llamarlos educadores. Bien, bien. Pero me gusta trabajar con educadores porque el educador es el que está presente, el que está todos los días o todas las semanas. A veces ven cosas que la familia no ve, puede de manera más detallada corregir o detectar algún problema. Y aparte sabe mucho mejor el manejo de cómo presentar o no un estímulo, por ejemplo, o el acercamiento, cómo manejar la proximidad, de un perro a otro, por ejemplo, en la calle, o a una persona, o si estamos haciendo un trabajo para los ruidos, si el estímulo estuvo mucho tiempo presente o no, o si hay que trabajar un poco más, el estado emocional no era el adecuado para presentar el estímulo. A mí me gusta más trabajar con educadores, pero puede Me gustó esa diferencia porque la verdad que adiestrador hay mucho chanta, es la verdad. Y educadores, en realidad, eso se estudia, ¿no es cierto? Eso es una carrera ya en la UA. Sí, la Universidad de, ¿cómo se llama? La Universidad de Florencia Varela, que se me fue el nombre ahora, Jaureche, Arturo Jaureche también tiene como, me parece que es terciario, no sé si está como una diplomatura o algo de educador canino. Ok, Pero la UBA la tiene, sí, sí, en la UBA ¿vos está. recomendás en tu consulta con quién pueden según la zona o cómo recomendás el tema del educador? Yo tengo por suerte, tengo muchos educadores que trabajan conmigo, que les gusta trabajar conmigo, entonces según la zona, según el perfil también, ¿no? A veces hay perros que, por ejemplo, viven o tienen un problema con los hombres, entonces tal vez ahí yo no busco que el educador sea una mujer, busco que sea un hombre, ¿sí? Depende del caso, trabajo con educadoras, trabajo con educadores, en la medida de lo posible trato de sugerir yo con quién trabajar porque sé con qué técnicas trabajan. Pero bueno, a veces llegan ya con el educador y yo respeto el trabajo del educador. Me gusta que participen de los controles, me gusta que participen de la consulta, me gusta tener una ida y vuelta con ellos para formar equipo de trabajo, con las familias también. A veces me ha tocado educadores que utilizan tal vez castigos con los cuales yo estoy en contra, entonces yo les explico a la familia por qué yo estoy en contra, por ejemplo, el collar eléctrico, no estoy a favor, me parece que yo sugiero hacer otro tipo de trabajo, y bueno, uno le da información a la familia del por qué no, y la familia después decide, ¿no es Bueno, cierto? eso Si está sigue re trabajando bueno. conmigo, Eso está ¿cómo? re bueno que lo aclares, porque a nosotros nos llegan muchas preguntas de gente buscando aisladamente un adiestrador, lo confunden con paseador. Bueno, Eso es otro plan. ahora este término que vos sumaste, que está muy bueno, educador, que yo no lo sabía, o sea, está re bueno esta información para la gente porque y realmente llegan y preguntan y no hay mucha información de esto y es re importante. O sea, a partir de una consulta tuya pueden acceder al contacto con ellos. Sí. Perfecto. Lo otro que te quería preguntar es, bueno, estamos hablando de ansiedad en general y fobias en general, pero hay una diferencia en perros y gatos, ¿no es cierto? En cuanto a la manifestación. Esto un poco también viene a la pregunta que hiciste antes, ¿cómo lo manifiestan? Sí, Un individuo cuando tiene miedo va a tener 4 reacciones posibles. sí, En general, la primera que se va a manifestar es la huida, ¿no? sí, Distancia, tomar distancia de esto, evaluar la situación y veo si me acerco o si me voy.
Otra posibilidad es el freezing, quedarse quieto, estático, frisado, tratando de pasar desapercibido, chiquitito ahí, hasta que el estímulo veo una vía de escape y me voy. Otra posibilidad es la agresión. ¿Sí? Y otra posibilidad, la cuarta, que no se presenta siempre ni en todos los individuos, es la, no me sale ahora la palabra, pero es como la deambulación excesiva, ¿no? Esto de estar deambulando para todos lados, de moverse, ¿sí? De tratar de tener otras estrategias que en realidad no terminan a veces llevando a que el individuo pueda hacer otras técnicas de afrontamiento. Sí. La mayoría de las veces, en los perros, en las dos especies, sea el perro, en el gato, la evitación es la que va a estar a la cabeza, porque en definitiva es la que va a garantizar la supervivencia y el salir íntegro de la situación. Ahora, cuando tomar distancia no es posible porque el ambiente es cerrado, porque están bajo la sujeción, por ejemplo, de una correa o en la transportadora, porque están bajo la sujeción de algún químico, o porque el animal siente que no hay una vía de escape. A veces existe, pero no logran verla. Acá hay que tener presente que tanto el perro como el gato tienen visión horizontal. Nosotros vivimos abarrotados de cosas, ¿no? Entonces a veces esto dificulta que pueda, me escapo por acá, tomo distancia por este lado. Cuando esta vía fracasó, en los gatos en general aparece el freezing. ¿Por qué? Porque el gato tiene un cerebro dual, el gato es cazador y es presa. Exacto. Y esto lo posiciona muchas veces como una técnica de afrontamiento que puede tener el freezing. Bien. Y acá me parece importante 2 minutos tomarnos para hablar de esto. A veces este gatito que se porta tan bien en la consulta está aterrado. Está frisado y está aterrado arriba de la camilla. Entonces, tener presente esto también, ¿no? Cuando el freezing no es una alternativa, aparece la agresión. La agresión va a estar formada por fases, no viene al caso ahora hablar de ellas, pero sí es importante saber que la primera fase de la agresión es la fase de amenaza. ¿Sí? La fase de amenaza que avisa, se va a caracterizar por vocalizaciones, aullidos, gritos, ladridos, gruñidos, por posturas corporales. Acá hay que estudiar cómo pone las orejas, ya sea en el perro o en el gato, cómo frunce la cara, cómo muestra los dientes, cómo eriza el pelo, si mueve o no la cola, para dónde la mueve, la posición de las patas, la posición de la columna, cómo tiene los ojos, si están grandes o chiquitos, la salivación. Toda esta evaluación hay que hacer, porque lo cierto es que si toda esta señal que da el animal no es suficiente para que nosotros tomemos distancia, va a activar la otra fase, que es la fase de consumición, la fase de la agresión propiamente dicha, que es cuando muerde o tira el zarpazo. ¿Vamos bien? Sí. Bueno. Si alguno tiene alguna pregunta y la quiere dejar, se la voy transmitiendo a la autora. Bueno, ¿qué pasa? El perro te tiró el tarascón, el gato te tiró el manotazo, vos te vas para atrás porque es una reacción instintiva tuya, y esto refuerza la agresión. A medida que empieza a pasar el tiempo, el animal dice, ¿para qué voy a estar poniendo la oreja allá, la cola para el otro lado, si no me resulta? Yo te tiro un manotazo y te vas. Y ahí es cuando entramos en esta famosa círculo de que el perro o el gato se ponen cada vez más agresivos y dejan de avisar. Hubo mucho tiempo que estuvo avisando, pero nosotros no pudimos leerlo. Exacto. O sea, esos accidentes, vamos a decir que le llaman así, accidentes domésticos, siempre hubo un aviso previo. Siempre. Salvo en perros que hay un aviso previo, ¿no es cierto? Seguro. Por eso es que alguna de las cosas que tenemos que trabajar mucho es en la comunicación. Por eso yo lo mencioné cuando hablé de técnica de modificación de conducta. Es fundamental aprender a hablar el idioma perro o el idioma gato. ¿Sí? Si tiene la colita así, si tiene la cabecita así, si bosteza mucho, si se sacude, si me evita con la mirada. Bueno, algo me está diciendo. Sí, no, hay que aprender. O mismo por ahí, yo siempre explico que cuando van a introducir a un animal, nosotros hacemos un aislamiento o una cuarentena, vamos a decir, o una cuestión sanitaria, pero también esa introducción del individuo a la familia tiene que ser asesorada por un etólogo. Idealmente sí. A ver, idealmente, esto es más complejo de hablar, pero idealmente es antes de la incorporación del perro o del gato, ¿no? Toda la familia está de acuerdo, tenemos tiempo, tenemos recursos.
¿sí? Con la cantidad de cosas que esto implica, Económicos, todo, eso, tiempo. todo. Sí, lo tenemos, bueno, lo incorporo. ¿Cómo lo incorporo? Sobre todo si hay otro animal. A veces también uno tiene un deseo muy grande de incorporar otro animal, pero este animal que yo ya tenía, tal vez no está preparado, no va a tolerar la presencia de este otro. Un error muy común, tengo un gato y le quiero llevar un compañerito. Lo peor que puedes hacer para este gato es llevarle un compañero. En líneas generales. ¿Por qué? Porque el gato es un animal sociable facultativo. Ama estar solo. Le encanta cuando vos te vas a trabajar. Habrá gatos que tienen un apego más grande y no, pero digo, en líneas generales. ¿No? Exacto. Entonces, tal vez no fue la mejor idea llevarle, o llevarle un cachorro que lo corre por todos lados. El perro juega, pero para el gato lo está corriendo y está resultando una amenaza. Entonces es importante siempre hacer la evaluación previa. Y también a veces, por más que esto a veces suene un poco antipático, es en la medida de lo posible la elección del individuo. ¿Qué individuo cumple con las características de mi familia? Exacto, exacto. Es muy interesante y muy amplio el tema, pero bueno, estamos Sí, abarcando lo más, me parece a mí, didáctico y básico para que todos puedan saber de qué se trata el tema y qué se aborda en una consulta con vos. Ahora hablando, por ejemplo, de lo que se nos viene, que son las fiestas, que uno debería preparar al animalito con tiempo. ¿Por qué? Porque en general me pasa que el 24 viene la gente a comprar las famosas gotitas y sacarme de esta porque el perro se queda solo o muerde a la gente. ¿Cómo deberíamos abordar sabiendo que las fiestas las tenemos el 24 y el 31? sí, los tenemos a la esquina. A ver, lo primero que habría que hacer es tratar de uno poder decir, ¿mi perro tiene miedo o no tiene miedo? ¿No? Primer cosa. Si tiene miedo, tal vez haciendo un manejo ambiental es suficiente. Ahora después si querés hablamos del manejo ambiental, hoy Sí, voy a la generalidad. Es un poco más que miedo lo que tiene. La verdad es que yo veo que lo pasa mal, después se queda asustado todo el día, y bueno, ahí tenemos una fobia. Evaluaremos después qué tipo de fobia es, la categorizaremos, ¿sí? Si estamos en ese estado hay que hacer la consulta etológica cuanto antes. Porque la prescripción de los fármacos depende de las características del individuo y hay distintos tipos de psicofármacos. ¿Sí? Tenemos ansiolíticos, que son los que se deberían, tenemos nutracéuticos, tenemos ansiolíticos, tenemos tranquilizantes, ¿sí? Y exacto. dentro de cada grupo de estos hay distintas drogas que actúan unas más rápidas que otras. En algunos individuos algunas estarán contraindicadas porque, por ejemplo, pueden desinhibir la agresión. En algunos casos yo puedo decir, quiero que no se acuerde mucho lo que pasó, pero en otros casos eso me puede jugar en contra. Entonces las drogas hay que probarlas, ¿qué hay que probar? Si la droga es la adecuada, pero aparte si la dosis es adecuada. Y algunas drogas tienen una latencia larga, tardan 10 días, 15 días en hacer efecto. Por ejemplo, los nutracéuticos tardan casi 10 días en hacer efecto. Los nutracéuticos son sustancias naturales, por decirlo fácil, que tienen un sistema, una acción sobre el sistema nervioso central que reducen la ansiedad y le dicen al cerebro, apagate, bajate un poquito, pero de manera natural, eso es un nutracéutico. Pero tarda 10 días un nutracéutico en hacer efecto. Para un perro Claro, que o tiene sea, miedo estaría perfecto. tendríamos que hacer ya la consulta, porque se nos vienen las Ya, sí. fiestas ya y las vacaciones ya. O sea, que nada es de abordaje agudo o ya. Quiero la gotita y es como un arreglo urgente y la verdad es que todo lleva su tiempo, su adaptación. Eso es re importante que lo recalquemos. Acá hay Sí, una pregunta, Doc, que me preguntan, tengo un bulldog francés. Ahora mismo hay viento terrible y se viene una tormenta. ¿Es normal que tiemble y le cueste respirar por solo miedo a una tormenta? Sí, no, hablamos. está fóbica. Esa perrita tiene una fobia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tiene una respuesta de anticipación. Ella posiblemente tenga, no sé, tal vez miedo al trueno, tal vez fue lo primero que empezó. ¿Por qué? Porque el miedo al trueno es un miedo innato. Los miedos innatos son miedos con los cuales uno nace que tienen que ver con la supervivencia, que tienen que ver con la cuestión genética. El miedo a los bichos, el miedo a los bichos que tienen muchas patas, ¿eh? El trueno, los fenómenos meteorológicos producen miedos innatos. Lo que pasa es que uno después aprende que si se pone a resguardo, no pasa nada, se habitúa. ¿Sí? El animal que no logró hacer esto, que se sensibiliza, se vuelve fóbico. La fobia, sobre todo cuando es más compleja, se va a caracterizar por un proceso que se llama anticipación.
empieza a ver, bueno, si se nubla, si hay viento, hay cambios atmosféricos, va a venir el trueno, ya, listo. Apretó el botoncito miedo y ya está. Eso se llama Y además anticipación se puede emocional. presentarse a cualquier edad, porque ella me dice que no lo había hecho antes. Esto, Sí, o sea, las se puede manifestaciones presentar a de cualquier estrés edad, pueden sí. ir como a nosotros, en cualquier momento de nuestra vida. Hay miedos que son ontogénicos, que son los miedos que se producen o se desarrollan en la edad temprana, y ese miedo el animal los acarrea durante toda la vida y son más difíciles de tratar, y después tenemos los miedos que se pueden presentar, las fobias, que se pueden presentar a cualquier edad, y muchas veces ahí está asociado a una situación traumática, entonces uno tiene que intervenir rápidamente para este, intervenir en ese circuito, ¿sí? Y que no se transforme en una fobia, o en un evento traumático. Claro, ¿Eh? bueno, por eso ahí aviso a Brenda que justo me está escribiendo, ya sácate un turno con la doctora, porque se vienen las fiestas y se vienen un montón de estímulos. Si el viento ya le hace una fobia, imagínate los cohetes, digo yo, ¿no? No, y aparte que también en un bulldog francés que esté jadeando constantemente, se dematiza la lengua, se dematiza la glotis, es todo el calor. Y esto también es importante aclararlo, hay algunos psicofármacos, por ejemplo, los grupos de los tranquilizantes que pueden producir hipertermia. Entonces, ojo, Ojo para esas razas. ojo con el tema. Sí. Y hay razas más predispuestas Perdón, hipertermia es el aumento de la temperatura corporal, por si no, porque sí, capaz que usted dice hipertermia. Sí. ¿y hay razas más predispuestas a la fobia y la ansiedad genéticamente? Es decir, por ejemplo, no sé, digo yo, me compro digo, estoy hablando en general, ¿no? Me compro un siberiano. ¿Tienen ellos más predisposición a la ansiedad, a la fobia? Obviamente es algo individual, pero ¿hay algunas razas más predispuestas? Yo diría individuos más predispuestos. Sí, razas hay algunas que están más predispuestas, otras a determinadas patologías. Lo que pasa es que nosotros también venimos de un sistema en el cual la cría no se realiza de manera adecuada. Y para que una enfermedad comportamental se manifieste, necesitas que el ambiente te brinde la oportunidad de que se manifieste. Entonces acá siempre es importante saber, tengo una carga genética que a mí me dice que yo puedo desarrollar esta enfermedad, no sé, la agresión, por ejemplo, ¿no? El famoso pitbull, que es súper agresivo. Sí, la carga genética la trae, tal vez de ser más adrenérgico y que en el momento en el que se excita se bloquea y muerde y agarra y tiene una potencia muy grande en la mordida, etcétera. Pero si el ambiente primario de cría fue el adecuado, la mamá fue criada de manera adecuada, con mimos, con caricias, con un buen trato, con sus necesidades satisfechas, toda esta cascada neurohormonal al perrito le pasa la barrera placentaria, pasa la barrera hematoencefálica y le deja ahí una huellita. Si el ambiente primario de cría, cuando ese perrito nació, es adecuado en estimulación, ya sea en estimulación táctil, en estimulación sonora, la estimulación ambiental, con cariño, se crió con una mamá equilibrada hasta los 60 días, donde aprendió a inhibir la mordida, aprendió a autorregularse, aprendió las señales de stop, de parar, aprendió lo que es el reto, tolerar la frustración, todo esto, y es poco probable que este animalito manifieste la agresión, como, como otro pitbull en el cual la mamá pasaba hambre, estaba atada, los perritos estaban criados allá en el fondo, en el galpón, donde nadie los iba a ver, después los separaron de la mamá, ¿sí? La crianza primaria es fundamental. Es fundamental, es fundamental. Y hablando, bueno, de las fiestas, obviamente no vamos a hablar de medicación porque esto ya es un tema médico, miligramos y todas esas cosas no vamos a hablar, pero para prevenir un animal que se asusta, además de la parte médica que la manejarías vos con los medicamentos. Digo, a nivel ambiental, ¿qué se podría hacer? Bueno, a nivel ambiental yo los consejos que doy son, desde ahora, desde ya, empezar a destinar una zona de la casa que vamos a generar un ambiente seguro, un espacio seguro. Esto puede ser en la habitación, atrás del sillón, el vestidor, el baño, un pasillo, el lavadero. Uno elegirá qué zona es, que es una zona que el perro también como un poco que elija ir a ese lugar, no que yo vengo ahora te pones acá. Para elegir la zona de seguridad es importante tener presente si yo voy a recibir o no visitas.
Porque yo puedo destinarle la zona del baño, porque el perro cada vez que llueve va al baño y ahí se siente tranquilo, yo le habilito toda esta zona, pero al fin en un lugar donde la gente va a estar entrando y saliendo. El perro en esta zona tiene que estar tranquilo. Un Claro. pasillo puede ser una zona de paso todo el tiempo, nenes que pasan gritando y corriendo. El sillón puede ser una zona donde también hay mucho tránsito o abajo de la mesa. Un Entonces lugar tengo que seguro también, porque tiene que ser también un lugar, bueno, ahí vamos con eso. Tiene que ser un lugar seguro desde varios aspectos. Primero que no sea frecuentado por personas. ¿Sí? Idealmente el perro tiene que elegirlo, que es donde ella se siente cómodo, pero si es imposible que esté en el baño, tengo que crearle otra zona. Poco transitada, poco frecuentada, que esté ventilada y que sea segura, que no vaya a tener nada que se le caiga en la cabeza, nada con lo que se pueda quedar electrocutado, nada donde si se pone por ejemplo, a rascar o que no tenga vidrios, que no tenga reja para quedarse trabado, donde no tenga acceso a sustancias tóxicas, como puede ser, por ejemplo, un lavadero. ¿Sí? Tiene sí. que ser un lugar ventilado. Nosotros vivimos en una zona donde hace mucho calor. No puedo pretender dejarlo en el cuartito encerrado. Hemos tenido fiestas con 40 grados. Con cortes de luz, todo. Cortes de luz también. Entonces, tratar de que esté ventilado. Hay que trabajar un poco la cuestión, la contaminación sonora. Entonces, poner un sonido neutro, un sonido blanco. Pero yo ya tengo que empezar a acostumbrarlo ahora. ¿Qué ¿Sí? sería Puedo un poner. sonido, perdón, qué sería un sonido neutro blanco? O sea, Es un música. sonido que suena siempre igual. Por ejemplo, sí, la música relajante de perros es un sonido blanco. Pueden Ok, ser los mantras de música para hacer yoga, los mantras, que suena siempre lo mismo. ok. Entonces el cerebro llega un momento que ya está. Sí, empezó a escuchar y si se fue de esa variación. Si es música clásica, tiene que ser una música clásica que sea pareja, no que tenga altos y bajos. Una música Bien. suavecita. Podemos usar música de Reiki, que tiene una campanita cada 3 minutos, entonces al perro también como que esa anticipación llega un momento que ya no la escucha más. Bueno, hay un montón de sonidos. Con respecto a Para la gatos luz, hay, sí, con respecto a la luz, luz prendida, luz apagada, en luz sombra, prendida, luz luz prendida. prendida. Yo prefiero luz prendida porque la luz apagada o la sombra hace que el destello pueda generar alguna excitación. Excelente, Yo excelente. prefiero la luz Están prendida. todos tirando me gusta porque son todos consejos muy útiles. Ahora que ya estamos en la fiesta, por eso dijimos, no vamos a tocar temas de medicamentos, ya vayan sacando turno con la doctora si es una fobia lo que presenta su animal. Pero estamos hablando para los que se están viniendo ahora de lo que es enriquecimiento ambiental, lo que Eh, podemos hacer ambientalmente en realidad. Sí, yo lo que aconsejo también es que coma temprano, tipo 5 de la tarde, y después solo dejarle el agua, para que no nos encuentre el momento de más movimiento, de explosión con la panza llena. Habrá que evaluar también, si estamos en una reunión familiar, eh, las intoxicaciones alimentarias. Ojo que hay drogas que pueden desinhibir el apetito. Entonces siempre con cuidado con las drogas que vamos a utilizar. ¿eh? Sí, Eh, totalmente. Bueno, hablando de eso, justamente hay feromonas para utilizar, es uno de los recursos, ¿no es sí, en cierto? el ambiente de zona de seguridad, lo ideal es poner feromonas Acá tenemos las que brevemente. nosotros recomendamos, pero hay muchas marcas. Esta es la marca que recomendamos hoy, sí, que Sí, a nos funcionar venimos muy bien. incluso un regalito para que podamos sortear. Pero bueno, esta es la que, este tiene muy, muy buen olor y no es invasivo. Eso lo digo por experiencia. Sí, vamos a explicar brevemente qué son las feromonas. Las feromonas son sustancias de comunicación olfativa que tienen los animales. Algunas son especies específicas, es decir, que son una comunicación solo para los perros o solo para los gatos, y otras son eh, interespecíficas, es decir, que el olor que emite el perro es para comunicarle algo a otro. En el caso de las feromonas que tenemos acá, que es una copia sintética de la feromona de apaciguamiento canino, la función o el mensaje que da es el de calma y el de tranquilidad. ¿Sí? Es una copia sintética de la feromona que libera la hembra durante el periodo de lactancia. La hembra en este periodo tiene unas glándulas que están en el surco intermamario alrededor del pezón que van a liberar este olor al ambiente, que le van a dar un mensaje de calma y de tranquilidad a sus cachorros, pero también le van a dar un mensaje de calma y de tranquilidad a los adultos. Recordemos que los perros crían en manada,
¿sí? Entonces es importante que haya un ambiente de tranquilidad y de calma alrededor de la cría para que justamente los otros individuos no se pongan agresivos o no se disparen situaciones conflictivas para con los cachorros ni con la hembra que está en el puerperio. Y es re bueno esto que estás diciendo, o sea, ¿nos aconsejás que ya vayamos poniendo feromonas en el ambiente? Sí. Sí. Sí, sí, sí. Y, Ya, cuando uno prepara esta zona, no sé, esta zona la voy a armar abajo de la escalera. Bueno, le pongo una mantita, puedo ponerle una cajita, algo si es que a mi animal le gusta estar como tapadito o no. A mí me gusta trabajar con la caja transportadora, ya sean perros o en gatos, crearla como un ambiente de seguridad y de calma. Esto de cachorritos, yo creo que cuando vienen a la camilla siempre tenemos que aconsejar el uso de la transportadora, porque no sé si el día de mañana, si te tenés que mover a algún lado o no, qué características va a tener tu casa, vos sabés que ahí en ese espacio el animal va a estar bien. Comentario al margen, ¿no? Yo elegí abajo de la escalera, le pongo una mantita, le pongo su colchoncito, rocío con feromonas, y desde hoy anda a tu camita, por ejemplo, o a tu lugar, y le llevo algo para que coma. Le llevo me puedo poner el juguete, me puedo sentar al lado y hacerle unos mimos. A tu lugar, y así muchas veces en el día. De esta manera lo vamos a ir acostumbrando y le vamos dando el mensaje de que en ese lugar pasan cosas buenas. En ese lugar solamente pasan cosas buenas. Yo en ese lugar no le abro la boca para darle una pastilla, para ponerle la gota en los oídos o en los ojos. O es un para lugar ponerle el seguro, collar. En tal este cual. lugar lo dejo tranquilo. En este lugar, cuando el perro está acostado, no voy a darle un besito de buenas noches, ni lo voy a abrazar. Lo dejo tranquilo. Tal cual. Y es importante recalcar que hay feromonas de gatos y de perros que no son lo mismo Por eso y que se no utilizan son lo distinto mismo. también, ¿no es Se cierto? utilizan distinto. La feromona de apaciguamiento canina, la función que tiene es de dar calma y de tranquilidad en este espacio. Las feromonas que tenemos disponibles de gato son feromonas de territorio. Ok. Y se El dan más gato, frecuentemente. en el gato, la invasión de las personas al territorio es lo que al gato le genera una situación de alarma. Las visitas. Si yo me voy a ir, voy a pasar las fiestas afuera, no hace falta que use las feromonas de territorio en el gato. Bien. Si va a venir gente a mi casa y voy a tener que usar feromonas de territorio, porque todos estos olores nuevos y esta deambulación al gato le van a producir una reacción de alarma y puedo generar una desterritorialización, que el gato sienta que algo está pasando en su espacio. Entonces tengo que rociar con las feromonas. Así al aire, no. Más o menos se rocía a 30 centímetros, particularmente en las zonas donde uno ve que el gato se frota. En la puerta, la pata de la silla, en el sillón, ¿sí? En el Bien. zócalo, se rocía ahí. ¿Cuánto tiempo? Y un rato antes que lleguen las visitas y cuando se van. Y en el caso de, supongamos que es una familia que tiene muchos animales, más de un perro y un gato. ¿A recomendar separar el perro del gato o los perros entre sí? Me perdí Depende con la del... pregunta. claro, suponete que es una familia que se va, pasa las fiestas fuera de casa y Sí, va a dejar en su casa perros y gatos. sí. Recomendar separar las especies y después, si tengo varios perros, recomendar separar los perros o los puedo dejar juntos. ¿Cómo, Ahí, cómo lo ahí manejaría? depende, ahí depende del vínculo que tengan los animales. Ok, Idealmente, yo a los perros y los gatos los dejaría separados. bien, ¿Sí? Porque perfecto. puedo generar un estado reaccional que yo tal vez no sé que el perro está teniendo asustado y puede haber alguna escaramuza, algún problema. Y lo mismo con los perros. Si los perros se acompañan, que está todo bien entre ellos, los puedo dejar juntos. Ahora, si yo ya, porque uno ya sabe, uno conoce a sus animales, ¿no? Si yo veo que cuando el perro está asustado, el otro va y lo joroba, que está abajo de la cama, le lleva el juguete, es un plomo, por decirlo rápido, y tal vez tenga que dejarlo separado, porque puede agredir por irritación, aparte del miedo. Puedo Bien. ahí disminuir el umbral de la agresión. Y Depende de haciendo cada, el depende de cada caso. perdón, y haciendo el paralelismo, por ejemplo, con las vacaciones, también la habituación al auto o al canil que se va a utilizar, todo previamente al viaje, ¿no? Todo lo que uno pueda anticiparse e ir mostrándoles, ir enseñándoles, hay que hacerlo por lo menos, como mínimo, 20 días antes, un mes. Ese sería como mínimo. Y también tener presente que las vacaciones no representan lo mismo para el perro que para el gato. Siempre hay individuos distintos, ¿no? A modo Sí, general hablamos, un gato en sí, general. sí, sí.
el gato en general no se va de vacaciones, porque justamente Exacto, sacarlo de su territorio, la desterritorialización, le produce todo un cuadro de estrés, un cuadro de miedo, un cuadro de ansiedad que puede desencadenar, por ejemplo, en un problema urinario, por ejemplo, en un problema de asma, o en un problema de piel. ¿Y cuándo se manifiesta? Y entre 3 y 4 semanas desde que lo saqué de mi casa. Entonces capaz que yo no lo asocio con las vacaciones. Porque me exacto. fui 10 días y me lo llevé, y cuando volví, y a los 10 y como a los 20 días hizo problema urinario. Pero el detonante estuvo tanto tiempo atrás. Exacto, entonces ya En el hay que caso, ponerse las pilas ya porque se nos vienen las fiestas. Hay una pregunta que quiero hacerte que está bueno para dar el paso al otro momento, que me pregunta una clienta, dice, en el momento de crisis, ella tiene un perrito que es amoroso, una perrita, se llama India. Si se lo deja solo o uno se queda con ellos en el momento que están escuchando los fuegos artificiales en un lugar seguro. Eso es lo que me pregunta ella. y acá depende del perro y las características del perro, pero acá hay como las escuelas están como un poco cruzadas. Yo opto por darle contención, ¿sí? No, sin estar reforzándolo, pero sí estar presentes. Sí están presentes ahí, acompañando. Sí, eso de lo tengo acá para arriba de la cabeza, no, pero acompañarlo, darle de tranquilidad, de calma, de estar presente, sí. Yo Bueno, yo por aconsejo que sí. ejemplo, en mis fiestas, yo tengo varios animales, tengo perros y gatos, los dejo separados, a los perros los dejo con música. En realidad yo bajaba la luz, es buen dato que vos decís que no hay que bajar la luz, y en el momento de los cohetes yo vuelvo a mi casa para contenerlos. Pero en el caso de que no se pueda contener, obviamente hay que tener una preparación antes, es lo que vos estás contando. Claro, a ver, a veces podemos trabajar con dejarle alguna prenda que tuvimos durante todo el día puesta para que estén en contacto con nuestro olor. A ver, pensemos que el perro se comunica con el mundo por el olfato, por el oído y por la vista y ahí integra, ¿no? Entonces, dejar una prenda con nuestro olor al perro lo ayuda, le da tranquilidad. En algunos casos, hacer el vendaje de Tellington Touch Eso también te sirve, que es iba, ese vendaje en 8, que a algunos perros les gusta, a otros no, que se sienten, ¿no? Como sí, abrazados y contenidos. Ahora, cuidado, porque en un perro tal vez muy chiquito se puede quedar trabado en algún lugar con el vendaje. por Decirle, el ir vendaje. colocándoselo antes. Yo ahora estoy buscando una foto para mostrarle a la gente de qué estamos hablando. Sí. Incluso hoy vi en internet que hay hasta como unos chalecos para colocar y hay unos collares que también tienen feromonas. No sé si los Sí, recomendás. las feromonas, porque las feromonas, otros laboratorios tienen en presentación difusor que se puede enchufar o difusión collar. Sí, El difusor, la verdad que en esta época del año mucho sentido usarlo no tiene, porque estamos con la casa todo el tiempo abierta, entonces ahí como que sí. se malgasta un poco el producto. Y el collar a mí particularmente no me gusta porque es 24-30 que tiene puesto el collar porque duran un mes, los receptores se saturan, llega un momento que el olor ya no lo sienten, y aparte el producto va perdiendo eficacia a medida que va pasando el mes. A mí el collar no me gusta, no quiere decir que no funcione, yo prefiero utilizar el spray. Bien, ahí Eh, voy a mostrar el vendaje. Lo pueden buscar en internet, no sé si ahí se ve, que tiene toda una forma de hacerlo, con tela es, ¿no es cierto? sí, Eso es sí, sí, solo para perros, ¿no? ¿Qué para perros, preguntas? sí. Pero hago preguntas por ahí tontas, pero como No, para no, no, que... nunca ninguna pregunta es tonta. Una cosa que no dijimos de las feromonas es que podemos hacer que el perro tenga un contacto un poco más estrecho con las feromonas rociando un pañuelito de algodón, yo puedo rociar las feromonas, eso va por peso, pero entre 8 y 10 atomizaciones, lo dejo secar 10 minutos, ¿para qué? Para que se libere el alcohol y los excipientes que tiene el spray, y se lo puedo poner en el cuello. Entonces el perro ahí va respirando y va tomando contacto con las feromonas. Ah, buen dato, o sea, no le irritaría. No, no. Bien, bien. Es una cosa así, el spray que recomienda la doctora, no los enchufables entonces, por esta época del año. Yo recomiendo el aerosol. Bien, perfecto.
A ver, Y la verdad que resolver en otra época del año para otras situaciones, capaz que tener el que se enchufe el difusor continuo en lo que es la zona de seguridad del perro, está bueno, porque no, yo me olvido de tener que estar reforzando, pero digo, en esta época del año que tenemos todo abierto, es un poco como desperdiciar un poco el producto. exacto, exacto. Y además que ya más o menos todos vamos sabiendo por nuestros animales que quienes tienen miedo a los cohetes y quienes no. En la Sí, música sí. debería estar, perdón, en un tono alto. Esto que hablamos antes de ponerle música de mantra y demás, tendría que superar el ruido del exterior. Es difícil que pueda superar el ruido, porque aparte, el problema que tiene la pirotecnia es que tenés dos factores asociados que vos no podés reproducir. Uno es el olor a la pólvora Sí, y el otro es la vibración que genera. Entonces, por eso más es que vos tengas la cierto. música allá arriba, que aparte puede producir alguna lesión en los oídos, tener el volumen muy alto, el olor a la pólvora a los 100 metros, 200 metros, el animal ya lo huele. ¿Sí? Entonces ahí ya está, si tenía anticipaciones, pues sintió el olor a la pólvora y ya está. Y además ellos escuchan mucho más que nosotros también. La percepción olfativa es casi 150, 200 veces, incluso diría 300 más que nosotros, la percepción auditiva también, y después tenés el otro factor, la vibración. Bien, Así que acá me... hay que ponerla en un volumen que no nos resulte molesto a nosotros tampoco, ¿no? Pero que dé cierta armonía al lugar. Bien, En realidad uno también lo que hace con la música cuando lo trabaja con tiempo y si uno lo puede asociar a los mimos o a un juego, sería como el trabajo, lo que es la memoria auditiva, ¿no? bien. A nosotros nos ha pasado un montón de veces, pasa con la comida, pasa también con la música. Vos escuchás a veces una música y te recuerda cuando fuiste o a determinado momento, determinada persona. Esa es la memoria auditiva a largo plazo. Si uno trabaja eso desde ahora, que yo cada vez que pongo esta música juego con vos, te hago un mimo, nos hacemos una siestita, algo, cuando el perro escucha la música ya el cerebro como que ya libera, lo prepara con ese recuerdo. Eso es un poco también uno de los objetivos de trabajarlo con tiempo. Bien, acá hay dos preguntas. Una dice, me estoy por ir de viaje y mi gato queda al cuidado de alguien que no conoce. ¿Podría ser beneficioso la feromona para él? Sí, ya, las feromonas ya las va a tener que usar y idealmente tienen que ya conocer a la persona y el gato tiene que acostumbrarse estando la tutora en la casa, que esta persona entra, sale, que le da de comer y que lo asiste. Porque dijimos que invadía su territorio, porque en el gato es importante la feromona por el territorio. Eso lo aclaramos antes. Y después hay otra pregunta que dice, ¿es verdad que la luz roja los calma poner en su habitación seguro una lámpara roja? Eso no lo había escuchado, la verdad. No, desconozco. Sí, la verdad que no lo había escuchado. Muy buenos consejos, la verdad que yo por lo menos eh, me enteré de cosas hoy muy copadas para poner en práctica ahora en la Navidad y en el Año Nuevo. No sé si recomendás algo más brevemente en el caso de irnos de vacaciones. No, en el caso de las vacaciones, bueno, saber esto, ¿no? Que el gato lo va a afectar irse él de la casa, así que el gato idealmente tiene que quedar en la casa, trabajar mucho con las feromonas de territorio, que conozca y que vea la rutina de cuando alguien entra a la casa. A los gatos no les gusta que le griten, no les gustan los movimientos bruscos. Entonces esto tenerlo presente porque a veces el que lo va a cuidar con todo el amor y con todas las buenas intenciones es la vecina de al lado que viene con el nene y el gato está acostumbrado a que vive solo conmigo. ¿Sí? Esa invasión del nene gritando en la casa, corriendo porque le fuimos a hacer compañía al gato para que no esté solo, resulta 10 veces peor. ¿Sí? Entonces, el análisis es individual, pero a modo general, en el caso de los gatos, no sacarlos de la casa, trabajar con anticipación la entrada y la salida de quien los va a cuidar, evaluar si tiene o no ganas de interactuar con esa persona, si no, no forzar las interacciones, limpiar la bandeja sanitaria todos los días, la materia fecal y la orina evidente, cada 7 días limpiar toda la bandeja. El recambio de comida es importante, no es fui, le dejé comida y voy 3 días después porque esa comida va perdiendo olor y el estímulo olfativo para la hora de comer el gato es importante. El agua fresca y en varios lugares, sobre todo cuando hace calor, lejos de la comida y lejos de la bandeja sanitaria. Creo que a grandes rasgos lo de gato más o menos está. Tema perro. ¿Me lo llevo o lo dejo? Depende del perro. Si lo voy a llevar,
trabajar con tiempo el viaje en el auto, ver qué le pasa cuando viaja en auto. Algunos perros tienen cinetosis, mareos, vértigo, vómitos, todo esto tengo que trabajarlo antes y tengo que darle algo para ayudarlo a que el viaje sea lo más ameno posible. Si lo voy a llevar, mi perro, ¿está adaptado o le gusta estar en la playa? ¿Está acostumbrado a usar collar, correa, tal vez bozal? Porque lo voy a tener que exponer a un ambiente que él no conoce, con ruidos que no conoce, con gente que va, viene, que corre, que grita, porque a veces las vacaciones se pueden convertir en una pesadilla. Si lo voy a dejar, ¿a dónde lo voy a dejar? Van a venir a darle de comer 2 veces por día a mi casa. Y tal vez no es la mejor opción, porque el perro es social, es sociable, establece vínculos diferentes que los que establece el gato. Entonces tal vez la alternativa sea o alguien que viene a vivir a mi casa, o si el perro se va a la casa de alguien o a la guardería, pero tengo que ir viendo con tiempo cómo se va adaptando. Exacto, exacto. La verdad No que todos los escenarios son los mismos, son iguales. muy buenos tus consejos. Para preguntarte, ¿qué opinas de los hoteles de gatos? En los hoteles de gatos dependés del grado de sociabilización que tiene el gato con otros gatos. Si tu gato no es sociable con otros gatos, no es una buena alternativa. Si tu gato no tiene problemas de relacionarse con otros gatos, es una buena alternativa. Lo mismo que las guarderías caninas, son una buena alternativa. Guardería canina, no el canil donde está solo, no lo visita nadie, no. Digo, donde tienen actividades, donde comparten en grupo. Siempre las experiencias sociales son enriquecedoras. Los aprendizajes que van a llevar adelante a través de la propia experiencia, pero también observando cómo se comportan otros animales. Acá están diciendo que les está encantando tus consejos Bueno, y, gracias. y también se me ocurre que hay también medicamentos para viajar, como vos dijiste, que no tengan cinetosis, pero también para que no se alteren, bajar la ansiedad. Lo Sí, mismo que para ir sí. a la veterinaria, se pueden poner en práctica cosas que sí ayuden en el Que momento mejoran el de bienestar. viajar. Sí, hay un montón de fármacos que mejoran el bienestar del perro, mejoran la práctica del veterinario, hace que los tiempos sean también diferentes, la seguridad del veterinario, de las personas que están en la veterinaria, de las personas que están en la sala de espera y de otros animales también. Respecto del viaje, tener presente que hoy tenemos tantas alternativas, ¿no? Porque hoy tenemos el buquebús, tenemos el crucero, donde se permite viajar con animales. Hoy por hoy es bastante, no para todo, pero es bastante accesible. Yo cada vez recibo más consultas de gente que se va afuera y viaja en avión con su perro o con su gato. Y bueno, ahí hay que enseñarle a hacer pis y caca en la salea, que es lo que se pone en el baño del avión. El perro tiene que estar acostumbrado a viajar sentado, porque pueden viajar con uno, no hace falta que esté en la transportadora. En otros casos tendrá que ir a la transportadora al lado o ir a la bodega. Entonces, todas estas cosas hay que trabajarlas siempre con tiempo. Y en estos Me pregunto. casos, Sí, perdón. Me preguntan si el alimento Calm ayuda realmente. Es sí, un es bueno. nutracéutico, A ver, es un nutracéutico, eh, yo pero lo bueno, uso con mucho, tiempo, ¿no? sí, hay que usarlo con tiempo y hay que ver también qué es lo que uno busca. Si yo necesito sacar a un perro de un estado de miedo intenso, una fobia, un estado de ansiedad, y va a ayudar, pero no va a hacer mucho. Si yo tengo un perro normal, y seguramente lo ayude a transitar mejor esos 10 días, pero en el caso de un gato, por ejemplo. Me voy 10 días, y sí, yo le daría Calm 10 días antes de irme, los 10 días que me voy, y 10 días hasta que vuelvo, y se reacomoda todo, está como toda la casa de vuelta. No se olviden de la importancia de los olores que entran y salen todo el tiempo en la vida de un gato. Un mes le doy el Calm, trabajo con feromonas, y no tendría que haber ningún problema. En un animal estable, Exacto. ¿no? Y además, bueno, el Calm, vamos a decir que es un alimento que tiene nutracéuticos, pero uno podría administrar los Aparte, nutracéuticos aparte. aparte se puede suplementar con un ansiolítico, ¿sí? Sí, depende de lo Exacto, que uno también. busque, depende de los tiempos, depende de la vía de administración que tolere ese animal. Hace un Ok. rato ya tenía una perrita, que uno diría un perrito más fácil, no toma pastillas, es imposible dar una pastilla. Bueno, tendré que optar por gotas. A veces hay que mandarlas a preparar porque a veces en el mercado no hay gotas. O tal vez no hay gotas para el peso de mi perro. Siempre todo Exacto. con tiempo. Exacto. Además hay mucha variedad de medicamentos. Hoy en día, por suerte, hay varios, digamos, ya de formulación veterinaria
y no Sí, tenemos que hacerlo a la de farmacia humana, eso es más seguro todavía, pero como estabas diciendo vos, o sea, lleva un tiempo de ver qué medicamento, cuál es la dosis, o sea, hagan con tiempo la consulta, eso es importante, porque le sí. apuró en el 24 y no. No, esto que vos decías de los fármacos que hay ahora de uso veterinario, tengan presente que están preparados para este organismo que metaboliza en tanto tiempo, con tantas horas, la palatabilidad está pensada para ese perro, para ese gato, incluso a veces la consistencia. Hace poco salió una medicación para el manejo del miedo, de la ansiedad, incluso para la consulta, que es como si fuese un gel que tiene sabor a ananá para los gatos. Entonces es difícil que lo escupan, Bien, porque es más espeso. ¿podés hablar en genérico cuál droga es? Es la gabapentina. Bien, acá tenemos Holiday, es Gabapentin. una opción. Sí, esa es una Gabapentin. opción. Lo interesante de esta presentación, que es la única que hay en el mercado, es que es como un gel. Entonces yo le doy con el gotero y no lo escupe. Está Aparte que bueno. viene saborizado, pero no lo escupe. La única contra que yo le vi como clínica es que hacer gotita para un perro es como, Es para un no, un perro poco chiquito, para un reñidor, gato. Sí, ¿no? sí. Bien, pero igual Pero hay bueno, en pastilla y en comprimido para... Seguro va a aparecer una presentación en comprimido y si no, siempre tenemos para usarla de humano. Pero digo, siempre por una cuestión legal, por una cuestión ética, prescribimos de farmacia veterinaria y si no hay, pasamos a la farmacia de humano. Bien. Bueno, llevamos una hora de vivo. Fíjense si quieren hacer alguna preguntita. Y si no, bueno, lo que había preguntado, había pensado, Vani, en esta marca Holiday nos facilitó el sorteo de esta heladora muy bonita, que las muestro así, para llevar a la playa. Y más que hacer un sorteo de numeritos y qué sé yo, entre los presentes, yo lo que quería proponer es que hagas una pregunta sencilla, no, yo Ah, no yo la la tengo sé, que por hacer. eso la vamos a proponer Vani, y que el primero que la conteste correctamente se lleva la heladora. Bueno, ¿la hago ahora? ¿La ¿Sí? escribimos? ¿La ¿Están escribimos todos o...? escuchando bien? Bueno, voy a hacer una pregunta que me parece que es clave para la mayoría de los problemas de comportamiento y es ¿cuál es la edad indicada de destete en el perro? Bien, que eso se habló al principio de la charla. Bueno, a ver quién la contesta y quién se lleva la heladora. Yo estoy viendo ahí. Ahí contestaron, 60 días. Muy bien, Muy perfecto. bien, la dueña del tanque se lleva la heladora. Está muy buena, ¿eh? Te digo, está muy buena. Bueno, ahí habían contestado 60, es lo correcto. Pusieron 45, dijimos que no. Bien. ¿Y en gatos también? 60. En gatos se puede ser un poquito menos. El periodo de socialización del gato es un poquito más cortito, 55 días. Pero como regla 60 está bien. Bien, bien. Bueno, la verdad que Vani, me encantó el vivo. A mí, por lo menos como propietaria de perros y de gatos, me dio un montón de cosas que voy a... Ahí está, le están felicitando a Tanque por su heladora nueva. Eh, Muy bien. Digo, que me dieron un montón de consejos para implementar ya, porque estamos a 13 de diciembre. Pero bueno, aquellos que tengan fobia, acuérdense que hay que ayudarlos con medicación y que la medicación es prescripta por un veterinario, en este caso especialista etólogo. Me Sí, y preguntan si hace consultas, si una haces cosa para consultas aclarar, online por fuera del país, ¿haces? sí, Bien, ok, sí. bien. Iba a hacer una aclaración, es que tal vez en el fóbico la medicación está asociada solo al momento en los que hay mayores probabilidades de encontrarse con el disparador y en el ansioso en general es crónica la medicación, Muy buen dato porque es también. otro estado. Entonces, por eso, lo que me dio el perrito del vecino, que anduvo re bien, tal vez para mi perro, si no sé diferenciarlo bien, no sé qué características tenga, también mi perro es ansioso.
Entonces, si es ansioso, necesita 2 fármacos, no uno. Y ahí se me ocurrió algo también, que me preguntaron en la semana y me parece súper interesante. El día que, suponete el 24, que dejamos al animal en casa, ¿le conviene, por ejemplo, si es un perro o un gato, jugarle, cansarlo antes de irnos? Sacarlo a pasear antes de irnos, como Si para el perro que... está, si el perro está acostumbrado, sí, puedo tratar de mantener una rutina de siempre. Ahora, si no está acostumbrado a eso, no, porque yo lo que voy a hacer es aumentarle el nivel de cortisol, lo voy a poner en un estado de alerta, de alarma, y va a ser más difícil que baje. Es Entiendo. como pasa con los chicos, el chico que está sobrepasado, sobreexcitado, y no se puede dormir, y no, porque tiene el cortisol allá arriba. Exacto. Como que lo dejo más alterado. Sí. Está Sí, bien. no siempre es cierto y depende de las rutinas y de los hábitos de cada animal, esto de que lo canso bien y duerme como un angelito. No es del todo cierto. Y después otra cosa que quería agregar para finalizar era el tema de las guarderías. Siempre tienen las buenas guarderías algunos días de adaptación y eso me parece importante también para que veamos, ellos creo que toman la decisión también de quién se puede quedar y quién no, pero también nosotros vemos si le gustó o no le gustó al animal. Sí, respecto a las guarderías, hay que tener ¿qué cosas mirar de una buena guardería? Primero que piden esto, conocer al perro, hacer una evaluación, hacen 2 o 3 visitas, un día se queda a dormir y después te dicen si se quedó o no. Segundo, te permiten entrar y ver las instalaciones. Tercero, tienen un manejo adecuado, piden vacunas, te tienen que pedir que el animal esté desparasitado, pero aparte tienen que pedir que entre con un preventivo para pulgas y garrapatas. Deberían pedirte la libreta, deberían estar en contacto con un veterinario, eso es importante, pero ¿con quién trabajas? Si ya no tenés algún problema, ¿qué hacemos? ¿Cómo nos comunicamos? ¿Cómo resolves el problema? No poder preguntar todas estas cosas. Sí, aparte de que, bueno, Totalmente. nos pasen videos de todos los días, que uno sabe que el video es un ratito, ¿eh? Entonces, ir investigando con tiempo que en la medida de lo posible traten de sostener y de mantener determinados hábitos que yo tengo para con mi perro, ¿sí? Y que sean responsables, que si el animal toma medicación, saber que se las van a administrar. Estén o no de Y, acuerdo con lo que el animal toma. y después otra cosa que se me ocurre también es que en las fiestas, por este tema de los ruidos, muchos animales se escapan, se pierden. Entonces, bueno, primero, no sé Sí, qué y la recomendas. ¿A identificación. dejarlo atado? No, no me parece. ¿Cómo? Dejarlo atado No, no no, me uno parece tiene que... algo No, humanitario. Y no. después, sí, dejar por ahí una chapita de si hay alguna posibilidad, digo que. Nosotros Yo hablamos de un acá, lugar seguro. primero el lugar seguro, ¿no? Si existe, hay animales que saltan paredes. Yo he visto animales que trepan paredes o que saltan paredes. Bueno, ponerle un collar con identificación, doble identificación, más allá de la chapita que a veces se pierde porque se quedó enganchado el coso y se rompió, pegarle una cinta al mismo collar con un fidor indeleble el número de teléfono, ¿sí? O al arnés, aparte de la chapita, escribir el número de teléfono de identificación y en el caso de los perros pequeños, en el caso de los gatos, siempre collar elastizado. ¿Sí? Porque a veces es preferible que si se enganchó, que se pueda salir y perderlo y no que quede ahorcado. Claro, yo quería contar una anécdota, porque creo que todos aprendemos de los errores. Un compañero tenía un paciente que en una Navidad le agarró una fobia, lo dejaron en el patio al perrito, y cuando llegaron estaba muerto, había rasgado hasta lastimarse todos los deditos, encontraron toda la puerta cortada, llena de sangre y demás. Por eso se nos ocurrió esta charla previa a las fiestas, para que todos aprendamos de ese error. Pues ese animal ya estaba presentando miedo y había que prestarle atención, nada más. Sí, Ir preparándolo y buscar un lugar seguro, eso es lo que estábamos, para sí, acá nosotros, con las ¿no? fiestas uno tiende a pensar en esto que vos decís, de que le tenía fobia a los ruidos, pero tal vez es un perro que tiene ansiedad por separación.
y yo lo dejé toda la noche solo, y encima apareció el detonante del ruido. Entonces, los Eso, animales que tienen ansiedad por separación, si yo sé que me tengo que ir de mi casa, ese animal también seguramente tenga que medicarlo. exacto, Por exacto, más con un que no le tenga ansiolítico. miedo, por más que no le tenga miedo al ruido, pero se va a quedar solo. Exacto, exacto. Y después, por ejemplo, voy a contar, que justo está mi hermana en el vivo, quería Perdón, contar. sí, porque acá a una de las preguntas que hubo, en este perrito, por ejemplo, que tiene ansiedad por separación, yo me voy el 24 a la noche y en la cuadra explota todo, ahí sí puedes encadenar una fobia traumática. Les quería contar una experiencia que tuve con mi hermana. Mi hermana se fue a Italia y bueno, nosotros decidimos medicar con un ansiolítico a su gatito. La experiencia fue muy buena, pero lo que quería transmitirles es que tengan en cuenta, en el caso del gato, la adaptación a la gatera, como dijiste antes, que orine en una salea, pero además que el SENASA o la entidad sanitaria del país puede hacer que salga ese animal para, no sé, escanearle el chip o... Escanear la eh, transportadora también, la transportadora hay que escanearla. exacto, entonces, por ejemplo, en el caso del gatito de ella, lo que hicimos fue adaptarlo a una pecherita por las dudas que ella lo Está pueda bien. agarrar. ¿Eso qué Sí, sí. opinas? Sí, a ver, la adaptación a los elementos de seguridad, a los elementos de contención física, hay que hacerlo en todos los animales. Los elementos de contención física son el collar, la correa, el arnés, el bozal, y en algunos casos, en algunos perros, el halti o el dogal de cabeza. Exacto, exacto. O sea, siempre la adaptación, y bueno, en el caso de Vasco, que es mi sobrinito felino, lo medicamos con tiempo y fue muy buena su experiencia. Por eso digo que hagan una consulta, háganlo con tiempo de viajar. Bueno, acá están contestando, mejor llevarlo con nosotros, nada mejor que su familia, sí, pero hay casos que no se puede porque uno se va muy lejos. Bueno, tiene que programar qué va a pasar con ese animal, cómo se queda, dónde se queda, recomendaciones. A mí me pasó en la guardería, no voy a dar nombres porque no es mi intención en el vivo hacer polémica, pero me pasó de conocer la guardería, hacer la adaptación en una guardería y que después me lo llevaron al campo sin mi autorización y fueron totalmente a un lugar en el cual no habían estado adaptados. O sea, tengan en cuenta las referencias que no solo son en el Google, las 5 estrellitas, sino que respeten también lo que nosotros dejamos indicado, porque yo había dicho que por favor no se lo lleven y se me lo llevaron al campo. Imagínense cómo fue mi experiencia al estar en otro país y recibir videos que están en el campo cuando hablamos de que no fueron al campo. O sea, todo eso uno lo tiene que aclarar. Después si pasan las cosas, pasan lamentablemente. Pero bueno, de las experiencias de los otros aprendemos. Por eso esta es lo que quiero transmitirles. Que no es que hay que tenerle miedo a la guardería, es que hay que dejar las cosas en claro y tener referencias siempre. Sí, acá respecto a este comentario que somos su familia, tengan presente que a veces, por ejemplo, en un perro geronte, en un perro muy viejito, sacarlo de su casa puede implicar un deterioro mayor del estado, porque se desorientan, se pierden, ellos necesitan saber por dónde pasan porque tal vez ya no ven y nosotros no nos dimos cuenta, necesitan su olor, cómo está distribuida la casa, los movimientos de la casa. Un perro viejito, sacarlo de todo esto puede implicar un deterioro más rápido, incluso de acelerar un proceso de enfermedad senil o degenerativo. El Entonces siempre estrés. cada caso es particular, sí. Claro, cada caso es particular, tal cual. Estamos hablando de individuos y por eso siempre hacer la consulta etológica, que para los que se unieron más tarde, lo volvemos a repetir brevemente, la doctora hace una primera consulta virtual con los dueños, donde es bastante extensa, se pregunta todo acerca del animal y después el control lo puede hacer presencial o virtual también. Y también hace hacia gente que también es fuera del país o de la provincia, ¿no es cierto? Sí, ahí sí lo que es importante, en los casos de la gente que está afuera, que tengan un veterinario clínico de cabecera para que yo me pueda poner en contacto con el veterinario que va a hacer mis manos y mis ojos sobre ese animal.
Bueno, ese es muy buen dato, muy buen punto porque también hablamos de que si se puede llegar con un análisis de sangre a la consulta, como para que ella sepa con qué medicar mejor. Ujú. No, digo, aclaro esto porque a veces me pasa que hay muchos perritos que vienen derivados por el educador y hay Claro, gente que capaz no tiene un veterinario de cabecera. Entonces es importante que si la consulta no va a ser que yo voy a poder verlo en algún momento, tiene que haber siempre un veterinario clínico presente. No, no y presente, digo, en la consulta, pero en lo que es la dinámica de la familia. claro, que conozca al paciente, que sepa, y yo siempre eso también, siempre les digo que oye, un médico de guardia es un médico de guardia, no puede ser nunca un médico de cabecera, o Ujú. un hospital que tiene demasiados clínicos, es muy difícil que sea nuestro veterinario de cabecera, porque siempre nos vamos a encontrar con un veterinario nuevo. Entonces, sí, es muy importante tener un médico clínico de cabecera, que en este caso sería el derivante al etólogo. Claro, siempre lo ideal es hacer que la consulta al etólogo llegue por derivación, salvo en los casos de la consulta preventiva, ¿sí? Que es antes de tener un animal, bueno, ahí tal vez la presencia del clínico no es necesaria en ese momento. Tal cual, tal cual. Así que bueno, te recontra agradezco. Fue Bueno, por favor. muy enriquecedor, creo que para todos. La vamos a tratar de dejarlo grabado, yo ahora voy a tratar de que quede grabado. Te agradezco un montón, Vani, todos tus conocimientos. No, Pónganse en contacto con la doctora, porque obviamente tiene un cupo de pacientes a atender y obviamente debes estar saturada de trabajo. y diciembre es Pónganse en contacto. diciembre yo trato de dejarlo para los fóbicos y el resto de los problemas tratar de, si se puede, los programamos para enero. Perfecto, excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias a todos los que están presentes en el vivo. Felicitaciones a Tanque de vuelta por el premio. Y bueno, gracias a todos y que tengan felices fiestas también que se vienen prontamente. Y prepárense también, preparen a sus mascotas y hagan la consulta con tiempo. Acá están Bueno, muchas agradeciendo a gracias. todos. Un placer para mí compartir lo que sé, porque yo siempre digo que hay que compartir los conocimientos porque a la tumba no nos sirve llevarlos. Así que bueno, espero haber Ah, hablado de manera clara, ¿eh? Y bueno, quedo a disposición por y cualquier que duda o dijiste consulta. que te extraño un montón, que Ah, vuelvas pronto. yo ya estoy extrañando volver, pero bueno, disfrutando a la bebé también. Ni hablar, ni hablar. Bueno, te mando un Bueno, beso grande y gracias a todos gracias, los presentes. Gracias por participar y sus preguntas. Gracias. gracias. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.